Escuché a mi hermana decir esas palabras. Mamá siempre la quiso más a ella, y ella no sabía que yo estaba del otro lado de la puerta. Su voz sonaba amarga, resentida, cargada de un dolor que llevaba años guardado. Y yo, con la mano en el pomo de la puerta de mi propia casa, me quedé paralizada, sintiendo como cada sílaba me atravesaba el pecho como un cuchillo afilado. Me llamo quien escucha esto hoy. Tengo 67 años. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y esa tarde de octubre, mientras llegaba a casa de mi hermana Cristina para llevarle el pastel de 3 leches que tanto le gustaba, escuché la conversación que cambiaría para siempre la forma en que veía mi vida, mi familia y todo lo que había creído sobre el amor de mi madre. Cristina hablaba por teléfono. Su voz atravesaba la puerta de madera como si nada la detuviera. No, no vengas mañana, le decía a alguien, y yo supuse que sería a su hija Mónica. No quiero que veas a tu tía Margarita. Ya sabes cómo es. Siempre fue la consentida, la perfecta, la que nunca hizo nada malo. Mamá siempre la quiso más a ella. Siempre. Mi corazón se detuvo. El pastel resbaló un poco entre mis manos temblorosas. Alcancé a sostenerlo, pero algo dentro de mí se rompió en ese mismo instante. Desde que éramos niñas, continuó Cristina, y su voz sonaba cansada, dolida, como si sacara un veneno que llevaba décadas envenenándola por dentro. Margarita era la bonita, la inteligente, la obediente. Yo era la problemática, la que siempre hacía todo mal. ¿Sabes cuántas veces mamá me comparó con ella? ¿Cuántas veces me dijo, ¿por qué no eres como tu hermana? Ahí, parada frente a su puerta, con 67 años y un pastel en las manos, sentí que toda mi vida se desmoronaba. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. No toqué la puerta, no entré. Di media vuelta y caminé de regreso a mi coche como una autómata. Todavía puedo sentir el peso del pastel en mis manos, el olor dulce del dulce de leche mezclándose con el sabor amargo de esas palabras que acababa de escuchar. Mamá siempre la quiso más a ella. Subí al coche y me quedé ahí sentada, mirando el volante sin verlo realmente. Mis manos temblaban, 67 años, y de pronto sentía que no conocía nada, ni a mi hermana, ni siquiera a mi madre, que había muerto hacía ya 5 años. ¿Cómo podía Cristina pensar eso? ¿Cómo podía creer que mamá me había querido más? Pero entonces, mientras permanecía ahí sentada en ese coche que olía a pastel y a desilusión, empecé a recordar. Y los recuerdos llegaron como olas, uno tras otro, golpeándome con una fuerza que no esperaba. Recuerdo que mamá siempre me llamaba primero cuando necesitaba algo. Margarita, hija, ven a ayudarme con esto. Margarita, acompaña a tu padre al doctor. Margarita, tú que eres tan responsable, encárgate de esto. Recuerdo que cuando Cristina se embarazó a los 17 años, mamá lloró durante días. Y yo tenía 20 años y fui quien consoló a mamá, quien le dijo que todo estaría bien, quien me hice cargo de organizar una boda rápida para que Cristina se casara con Roberto antes de que se notara el embarazo. Recuerdo que Cristina siempre llegaba tarde a las reuniones familiares, siempre olvidaba los cumpleaños, siempre tenía una excusa para no ayudar cuando mamá estaba enferma. Y yo siempre estaba ahí, puntual, responsable, disponible. ¿Eso era amor? ¿O era otra cosa? Arranqué el coche y manejé de regreso a mi casa sin saber muy bien cómo llegué. Todo el camino, las palabras de Cristina resonaban en mi cabeza. Mamá siempre la quiso más a ella. Mi casa estaba en silencio cuando entré. Roberto, mi esposo, había salido a su club de dominó como todos los jueves. Dejé el pastel sobre la mesa de la cocina y me senté en la misma silla donde había tomado café esa mañana, sin imaginar que unas horas después mi mundo se vería tan diferente. El teléfono sonó. Era Cristina. «Margarita, ¿dónde estás? Acabo de ver tu coche salir de mi calle». Su voz sonaba normal, casual,
como si no acabara de destrozar mi corazón con cada palabra que le había dicho a su hija. Pasaba por ahí, mentí, y mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Tenía que hacer unos mandados. Ah, bueno, ven cuando quieras. Ya sabes que aquí siempre eres bienvenida. Colgué el teléfono y me eché a llorar. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mi hermana que me guardaba ese rencor. Lloré por mi madre que ya no estaba aquí para defenderse o para explicar. Lloré por mí, por todas las veces que me había esforzado por ser la hija perfecta sin saber que eso mismo me convertiría en la hermana odiada. Esa noche no pude dormir. Roberto me preguntó qué me pasaba y le dije que tenía dolor de cabeza. No podía explicarle. No podía poner en palabras el dolor que sentía. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos después de una noche casi sin dormir, tomé una decisión. Necesitaba entender. Necesitaba saber si lo que Cristina había dicho era verdad o solo era su percepción distorsionada por el resentimiento. Me levanté, me preparé un café bien cargado y me senté a hacer algo que nunca había hecho. Pensar en mi infancia no desde mis recuerdos, sino desde los ojos de Cristina. Éramos 3 hermanas, yo, la mayor, Cristina, 2 años menor, y después llegó Patricia, cuando yo tenía 8 años. Patricia murió a los 3 años de una fiebre que los doctores no supieron controlar. Recuerdo el llanto de mamá durante meses, recuerdo que la casa se llenó de un silencio pesado, como si las risas se hubieran muerto junto con la niña. Después de la muerte de Patricia, mamá cambió, se volvió más seria, más estricta, más asustada, creo. Asustada de perder a otra hija. Y yo, con 8 años, entendí sin que nadie me lo dijera que mi trabajo era portarme bien, no causar problemas, no dar preocupaciones, ser la niña perfecta para que mamá no sufriera más. Cristina tenía 6 años cuando murió Patricia. No sé si ella recuerda tanto como yo, pero sí recuerdo que después de eso, Cristina empezó a portarse mal. Rabietas, llantos, travesuras. Y mamá, con los nervios destrozados por el dolor, no tenía paciencia. ¿Por qué no te portas como tu hermana?, le decía mamá a Cristina cuando se negaba a comer. Margarita nunca me da estos problemas. Todavía puedo escuchar el tono de voz de mamá. No era cruel, era cansado. Era el tono de una mujer que había perdido a una hija y no sabía cómo manejar a la que le quedaba. Pero Cristina, con 6 años, ¿cómo iba a entender eso? Me levanté de la mesa y fui a mi recámara. En el closet, en una caja de zapatos vieja, guardaba fotos de cuando éramos niñas. Hacía años que no las veía. Abrí la caja y las fotos me golpearon con recuerdos que había olvidado. Ahí estaba mamá, joven, con el cabello negro recogido en una trenza, abrazando a 2 niñas. Una de ellas, yo, sonreía a la cámara con los dientes chuecos que después me arreglaron con frenos. La otra, Cristina, miraba hacia otro lado con el ceño fruncido. Seguí revisando, foto tras foto, y empecé a notar algo que nunca había visto antes. En casi todas las fotos, Cristina aparecía seria, apartada, como si no quisiera estar ahí. ¿Y mamá? Mamá siempre tenía su mano sobre mi hombro, o me abrazaba, o me miraba con una sonrisa. ¿Era amor? ¿O era que yo era la hija fácil, la que no causaba problemas? Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado evitando desde que mamá murió. Fui a casa de Cristina. Esta vez, toqué la puerta. Me abrió con una sonrisa. «Margarita, qué bueno que viniste. Pasa, pasa». Entré y me senté en su sala. Todo olía a café recién hecho y a ese perfume floral que Cristina siempre usaba. Desde la cocina podía escuchar el sonido del agua hirviendo. «¿Quieres café?», me preguntó. «Sí, gracias». Se fue a la cocina y yo me quedé ahí, en su sala, mirando las fotos que ella tenía en la pared. Muchas eran de sus hijos, de sus nietos. Algunas eran de mamá. En ninguna aparecíamos juntas, Cristina y yo. Regresó con 2 tazas de café humeante.
Se sentó frente a mí y me miró con esos ojos cafés que siempre me habían parecido tan parecidos a los de mamá. «¿Qué pasa, Margarita? Te ves rara». Tomé aire. No sabía cómo empezar. «Cristina, ¿alguna vez sentiste que mamá me quería más a mí?». Se quedó callada. El silencio se hizo pesado entre nosotras. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el murmullo lejano de la televisión del vecino, el latido acelerado de mi propio corazón. Finalmente, dejó su taza sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Por qué me preguntas eso? Solo respóndeme, por favor». Cristina miró hacia la ventana. La luz de la tarde le daba en la cara y pude ver las arrugas alrededor de sus ojos, las canas que teñía de castaño cada mes, las marcas del tiempo en su rostro que era tan parecido al mío. «Siempre», dijo finalmente, y su voz sonó quebrada. «Siempre sentí eso». Cerré los ojos. Escuchar la confirmación dolía más de lo que había imaginado. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «¿Para qué? Tú eras la perfecta, la buena, la obediente. ¿Qué iba a lograr diciéndote que te envidiaba? ¿Que cada vez que mamá te alababa, yo sentía como si me clavaran un cuchillo en el pecho?». Me levanté y me acerqué a la ventana. No podía mirarla a los ojos. Afuera, unos niños jugaban en la calle. Sus risas atravesaban el vidrio y llegaban hasta nosotras, tan ajenas a nuestro dolor. Yo no pedí ser la favorita, Cristina, si es que lo era. Pero lo eras, desde niñas. Tú sacabas buenas calificaciones. Yo apenas pasaba. Tú ayudabas en la casa. Yo siempre me escapaba. Tú te casaste con un hombre bueno a los 25. Yo me embaracé a los 17 de un hombre que me dejó antes de que naciera Mónica. Roberto no me dejó porque se casó conmigo, dije, y sentí que mi voz también temblaba. Pero eso no significa que mamá no te quisiera. «Ah, ¿no?». Cristina se levantó también. Ahora estábamos las dos de pie, separadas por 3 metros y 60 años de resentimiento. «¿Cuántas veces fue mamá a visitarte cuando nacieron tus hijos? ¿Cuántas veces te llevó comida cuando estabas enferma? ¿Cuántas veces te llamaba solo para saber cómo estabas?». No respondí porque sabía la respuesta. Mamá me visitaba seguido. Me llamaba casi todos los días. Cuando nacieron mis hijos, se quedó en mi casa durante semanas ayudándome. «¿Y a mí?», continuó Cristina, y ahora había lágrimas en sus ojos. «Cuando nació Mónica, mamá vino un día, Margarita. Me llevó un caldo y se fue. Dijo que tenía cosas que hacer. Yo tenía 17 años, estaba sola, asustada, y mi madre me visitó un día. Cristina, no, déjame terminar. Necesito decir esto, lo he guardado durante 50 años. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz sonaba ronca, cargada de dolor. Cuando me divorcié de Roberto, cuando tenía 25 años y 3 hijos pequeños, llamé a mamá llorando. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, «Te lo advertí. Te dije que ese hombre no era para ti, pero nunca me haces caso». Y colgó. Tú, en cambio, cuando tuviste ese problema con el negocio de Roberto y casi pierden la casa, mamá les prestó dinero que nunca les pidió que devolvieran. Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua fría. No sabía eso. Mamá nunca me dijo que le había pedido dinero prestado. Creí que lo había ahorrado. Mamá nos prestó ese dinero, dije débilmente. ¿Ah, sí? ¿Les pidió que se lo devolvieran? Me quedé callada, porque a mí sí me lo pidió. Cuando le pedí dinero para la operación de Mónica, me prestó 10,000 pesos y me estuvo cobrando mes tras mes hasta que le pagué el último centavo. Con intereses, Margarita. Mi propia madre me cobró intereses. No podía creerlo, no podía creer que mamá hubiera hecho eso. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora... Cristina, yo no sabía nada de eso. Claro que no sabías. Porque mamá no quería que lo supieras, porque contigo todo era perfecto, contigo todo era amor y apoyo, conmigo todo era decepción y regaños. Me senté de nuevo. Las piernas no me sostenían. Cristina se sentó también, pero ahora ya no me miraba. Miraba sus manos, arrugadas y llenas de manchas de la edad. «Hay algo más», dijo después de un largo silencio.
algo que nunca te dije. Levanté la mirada. Su voz había cambiado. Ahora sonaba diferente, más suave, más triste. Cuando mamá estaba muriendo, cuando estuvo internada esas últimas semanas en el hospital, tú no podías ir todos los días porque estabas cuidando a Roberto, que había tenido su cirugía. ¿Lo recuerdas? Asentí. Roberto había tenido una operación de vesícula y yo me quedaba con él en las mañanas. Iba al hospital a ver a mamá en las tardes. Yo iba en las mañanas, continuó Cristina. Y una mañana, mamá estaba despierta, más lúcida de lo que había estado en días. Me tomó de la mano y me dijo, perdóname, hija. Mi corazón se detuvo. Le pregunté por qué me pedía perdón, y ella me dijo, porque no supe cómo amarte, no supe cómo ser tu mamá. Las lágrimas corrían por las mejillas de Cristina ahora, imparables. Le dije que no dijera eso, que la perdonaba, que la quería, y ella me apretó la mano con las pocas fuerzas que le quedaban y me dijo, cuando murió Patricia, morí yo también, y solo sabía cómo seguir viviendo si controlaba todo, si todo era perfecto, si nada salía mal. Margarita era fácil, tú no. Y en lugar de aprender a quererte como eras, traté de cambiarte, y te perdí. Cerré los ojos y las lágrimas empezaron a correr también por mi rostro. Mamá lloró, Margarita. Lloró y me dijo que su mayor arrepentimiento era no haber sido para mí la madre que yo necesitaba, que me había querido, siempre me había querido, pero que no supo cómo demostrarlo. Y entonces las piezas comenzaron a encajar. ¿Por qué nunca me contaste esto?, susurré. Porque tenía miedo de que no me creyeras, porque pensé que dirías que mamá solo decía eso por la morfina, porque estaba confundida, porque durante toda mi vida fui la hermana problemática, la mentirosa, la que siempre causaba drama. ¿Por qué ibas a creerme? Me levanté y caminé hacia ella. Me arrodillé frente a su silla y tomé sus manos entre las mías. Las sentí frías, temblorosas. Te creo, le dije. Te creo, Cristina. Nos abrazamos ahí, en medio de su sala, dos hermanas de 60 y tantos años llorando por una madre que ya no estaba, por una infancia que no podíamos cambiar, por todo el tiempo perdido en resentimientos y malentendidos. Cuando nos separamos, los dos teníamos el rímel corrido y los ojos hinchados. Cristina se rió entre lágrimas. Parecemos mapaches, me reí también. Y era una risa mezclada con llanto, con dolor, con alivio. Cristina, yo nunca supe que mamá te trataba diferente. O sí lo sabía, pero pensaba que era porque tú eras diferente, más rebelde, más libre. Yo te envidiaba eso. Me miró sorprendida. ¿Tú me envidiabas? Sí. Tú te atrevías a decir que no. Tú te atrevías a ser tú misma, aunque a mamá no le gustara. Yo siempre hacía lo que se esperaba de mí. Nunca me atrevía a decepcionar a nadie. Pero tú eras feliz. ¿Feliz? No lo sé. Era aceptada, aprobada. Pero feliz. Nunca me pregunté si era feliz porque estaba demasiado ocupada siendo perfecta. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse. Las sombras de la tarde se alargaban sobre las paredes de la sala. ¿Sabes qué es lo más triste de todo?, dijo Cristina. Que yo pasé toda mi vida tratando de ganarme el amor de mamá. Y cuando finalmente lo hice, cuando ella me pidió perdón y me dijo que me quería, solo le quedaban 3 días de vida. 3 días, Margarita. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Los días siguientes no pude dejar de pensar en todo lo que Cristina me había contado. Revisaba mis recuerdos constantemente, tratando de ver las cosas desde su perspectiva, tratando de entender cómo la misma infancia nos había marcado de formas tan diferentes. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré algo que me heló la sangre. Era una caja vieja, de cartón, con el nombre de mamá escrito en la tapa. La había subido yo misma al ático después de que murió, sin revisar su contenido. Eran cosas de mamá que nadie había tenido corazón para ver. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro había fotos, cartas, documentos viejos y un diario
Un diario con tapas de cuero gastado, lleno de la letra apretada y nerviosa de mamá. Me senté en el piso polvoriento del ático y empecé a leer. La primera entrada era de 1960, el año en que nací. Hoy nació Margarita. Es perfecta, pequeña, rosada, con los ojos de su padre. Tengo miedo, tanto miedo de que algo le pase. Prometo cuidarla siempre. Prometo ser la mejor madre del mundo. Pasé las páginas. Había entradas sobre mis primeros pasos, mis primeras palabras, mis primeras travesuras. Y entonces llegué a 1962, el año en que nació Cristina. Hoy nació Cristina. Es hermosa, más grande que Margarita cuando nació, pero estoy tan cansada. Margarita no duerme bien y ahora hay dos. ¿Cómo voy a hacer? Le pedí a mi mamá que me ayudara, pero dice que ya crió a sus hijos, que ahora es mi turno. Las siguientes entradas eran caóticas. Mamá escribía sobre noches sin dormir, sobre cansancio, sobre sentirse abrumada. Margarita es tan fácil, hace todo lo que le digo. Cristina llora todo el tiempo. No sé qué quiere, no sé cómo calmarla. A veces pienso que no me quiere. Seguí leyendo, sintiendo cómo se me apretaba el pecho con cada palabra. El año en que murió Patricia. Mi bebé murió. Mi Patricia, mi niña pequeña, se fue, y yo no pude salvarla. Los doctores dijeron que no había nada que hacer, pero yo soy su madre. Se supone que las madres salvan a sus hijos, y yo no pude, no pude. Las lágrimas empezaron a caer sobre las páginas amarillentas del diario. Margarita trata de portarse bien. Es tan buena niña. No causa problemas. Cristina, en cambio, está insoportable. Berrinches todo el día. La castigué hoy porque tiró toda su comida al piso. Le grité. Y después lloré porque no puedo controlarme. Perdí a una hija y siento que estoy perdiendo a la otra porque no sé cómo amarla cuando estoy tan rota por dentro. Nunca olvidaré ese momento porque todo cambió para siempre. Seguí leyendo entrada tras entrada. Mamá escribía sobre cómo Cristina la desafiaba constantemente, cómo yo era su refugio, su niña buena que nunca le causaba preocupaciones. A veces pienso que soy injusta con Cristina. Veo cómo me mira cuando abrazo a Margarita. Veo el dolor en sus ojos. Pero no sé qué hacer. No sé cómo acercarme a ella. Es como si habláramos idiomas diferentes. El año en que Cristina se embarazó. Cristina está embarazada. Tiene 17 años. 17. Le pregunté cómo pudo ser tan irresponsable. Le grité, le dije que había arruinado su vida, y ella me miró con esos ojos y me dijo, de todas formas nunca iba a ser suficientemente buena para ti. Y se fue. Se fue de la casa y se fue a vivir con Roberto. No dormí en toda la noche. Pensaba en Patricia, pensaba en cómo la perdí, y ahora he perdido a Cristina también, pero de una forma diferente. La perdí porque la alejé, porque no supe amarla como necesitaba ser amada. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener el diario. Margarita vino hoy. Me abrazó y me dijo que todo estaría bien. Me dijo que ella me ayudaría a organizar la boda de Cristina. No sé qué haría sin Margarita. Pero cada vez que la abrazo, pienso en Cristina y en cómo nunca me buscó para que la consolara. Solo me busca cuando la regaño. Pasé las páginas rápidamente, buscando más menciones de Cristina. Cristina se divorció. Cristina se divorció. Llamó llorando. Le dije que se lo había advertido. Colgué porque no sabía qué más decir. Roberto vino después y me dijo que fui muy dura. Tiene razón. Pero cuando hablo con Cristina, algo en mí se endurece, como si tuviera que protegerme, como si me doliera tanto que ella no sea como yo esperaba que tengo que alejarla. Le presté dinero para la operación de Mónica. Le cobré intereses porque pensé que así aprendería a ser más responsable con el dinero. Margarita me dijo después que fui cruel. Tal vez lo fui. Pero con Margarita no necesito ser dura. Ella ya es responsable. Con Cristina, no sé. Nunca supe. Cerré el diario. No podía leer más. Mi corazón dolía como si alguien lo estuviera exprimiendo. Mamá sabía. Sabía que estaba siendo injusta. Sabía que estaba lastimando a Cristina. Pero no supo cómo detenerse.
No supo cómo romper el patrón que había creado desde que Cristina era una bebé que lloraba demasiado. Lo que escuché después me heló la sangre. Seguí revisando la caja. Debajo del diario había cartas. Cartas que mamá nunca envió. Abrí una. Estaba dirigida a Cristina. Mi querida Cristina. No sé si algún día leerás esto. Probablemente no. Probablemente este papel termine en la basura, junto con todo lo demás que no tuve el valor de decirte en vida. Quiero que sepas que te quiero. Siempre te he querido. Desde el momento en que naciste, gritando con esos pulmones fuertes, llena de vida y energía. Eras hermosa, eres hermosa, pero no supe cómo demostrártelo. Después de que murió Patricia, algo en mí se rompió, y en lugar de acercarme a ti, me alejé. Tenía miedo. Miedo de perderte también. Miedo de amar demasiado y después sufrir. Margarita era fácil de amar porque nunca me desafiaba. Nunca me obligaba a enfrentarme a mis miedos. Contigo, cada interacción era un recordatorio de que no era la madre que debía ser. Porque tú necesitabas algo que yo no sabía dar. Perdóname, hija. Perdóname por todos los ¿por qué no eres como tu hermana? Perdóname por no abrazarte lo suficiente. Perdóname por cobrarte intereses cuando lo que debía hacer era abrazarte y decirte que todo estaría bien. Eres fuerte, más fuerte que yo, más fuerte que Margarita. Sobreviviste a una madre que no supo amarte bien. Y aún así, sigues adelante, sigues criando a tus hijos, sigues siendo hermosa y valiente. Te amo, Cristina. Aunque no lo parezca, aunque no lo diga, te amo. Tu mamá que nunca supo cómo demostrarlo. La carta no tenía fecha, pero la letra temblaba, como si mamá la hubiera escrito con manos viejas y cansadas. Había más cartas, todas para Cristina, todas sin enviar. En una, mamá le contaba sobre el día en que Cristina ganó un concurso de dibujo en la escuela. Estaba tan orgullosa, pero cuando llegaste a casa emocionada, no supe qué decir. Solo te dije, qué bien. Y vi cómo se apagaba la luz en tus ojos. Vi cómo necesitabas que te dijera que eras increíble, que estaba orgullosa, pero las palabras no salieron. En otra, mamá escribía sobre el divorcio de Cristina. Debí abrazarte, debí decirte que no era tu culpa, que Roberto era un tonto por dejarte, pero en lugar de eso, te culpé, porque es más fácil culpar que admitir que no sé cómo consolar. Y en la última carta, con fecha de 2 meses antes de que mamá muriera, escribió: Cristina, mi niña hermosa, estoy enferma. Los doctores dicen que me quedan meses, tal vez semanas, y lo único que pienso es en todo el tiempo que perdimos, en todas las veces que pude abrazarte y no lo hice, en todas las veces que pude decirte, te amo, y dije, haz esto mejor. Le pedí perdón cuando viniste al hospital. Espero que me hayas perdonado. Pero sé que algunas heridas son demasiado profundas. Margarita es buena, ella cuidará de ti. Ella te amará mejor que yo. Porque Margarita no está rota como yo. Te amo, te he amado siempre, incluso cuando no lo demostré. Incluso cuando fui cruel. Incluso cuando te alejé. Perdóname, hija. Tu mamá. Me quedé sentada en el ático hasta que oscureció completamente. Las cartas estaban esparcidas a mi alrededor. El diario descansaba abierto sobre mis piernas, y comprendí algo doloroso y hermoso a la vez. Mamá nos había querido a las dos. A su manera rota, incompleta, herida, nos había querido. Pero el amor no es suficiente cuando no sabes cómo expresarlo. El amor no es suficiente cuando tus propios traumas te impiden abrazar a la hija que más lo necesita. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, temprano, llamé a Cristina. ¿Sí? Su voz sonaba soñolienta. Eran las 7 de la mañana. Cristina, necesito que vengas a mi casa. Ahora. Es urgente. Escuché el pánico en su voz. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Roberto está bien? Todos estamos bien, pero necesito que vengas, por favor. Llegó en menos de 1 hora. La esperaba en la puerta con el diario y las cartas en las manos. Cuando entró y vio mi cara, supo que algo había pasado. Siéntate, le dije, señalando el sofá. Se sentó lentamente, sin quitarme los ojos de encima. Encontré esto ayer en el ático. Es de mamá.
Le entregué el diario primero. Cristina lo abrió con manos temblorosas. Empezó a leer y, a medida que pasaba las páginas, veía cómo su expresión cambiaba. Sorpresa, dolor, tristeza, comprensión. Cuando terminó, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Ella sabía, susurró, sabía que me estaba lastimando. Y se lastimaba a sí misma por eso. Dije, leí las cartas, le entregué las cartas. Cristina las leyó una por una, lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano cada vez que empezaban a caer. Cuando terminó de leer la última, se quedó en silencio durante un largo rato. Solo podía escuchar su respiración entrecortada, el tic-tac del reloj, el canto de los pájaros afuera. ¿Por qué nunca las envió?, preguntó finalmente. No lo sé. Tal vez tenía miedo. Tal vez pensó que era demasiado tarde. O tal vez escribirlas era suficiente para ella. Una forma de sacar el dolor, aunque nunca llegara a ti. Cristina abrazó las cartas contra su pecho, como si fueran lo más valioso del mundo. Durante toda mi vida pensé que no me quería, que yo era el error, la hija equivocada. Y yo, dije, sentándome junto a ella, pensé que ser la hija perfecta era lo que necesitaba hacer para mantener a mamá feliz, para que no se rompiera más después de perder a Patricia. Pero ninguna de las dos tuvimos la culpa. Cristina, mamá, estaba rota y amaba desde su dolor. Nos abrazamos, y esta vez el abrazo era diferente. Era más profundo, más real. Te quiero, Margarita, dijo Cristina contra mi hombro. Siempre te he querido. Incluso cuando te envidiaba, yo también te quiero. Y perdóname si alguna vez te hice sentir menos. No fue tu culpa. Tú solo eras tú, igual que yo solo era yo, y mamá. Mamá no supo cómo amarnos a las dos al mismo tiempo. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Dos hermanas viejas, abrazadas en un sofá, llorando por una madre que ya no estaba, pero cuyas palabras finalmente habían llegado a sanar heridas de 60 años. Y cuando pensé que ya no podía doler más, esa tarde, después de que Cristina se fue con las cartas de mamá cuidadosamente guardadas en su bolsa, me senté en mi jardín. Roberto llegó del trabajo y me encontró ahí, mirando las flores que mamá me había ayudado a plantar años atrás. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose junto a mí. Le conté todo, sobre lo que había escuchado en casa de Cristina, sobre el diario, sobre las cartas. Roberto me escuchó en silencio, como lo había hecho durante 40 años de matrimonio. Y cuando terminé, tomó mi mano y la apretó suavemente. Tu mamá hizo lo mejor que pudo, dijo, con las herramientas que tenía, con el dolor que cargaba. Lo sé, pero eso no borra el daño que causó. No, pero ahora tú y Cristina pueden sanar. Pueden ser hermanas de verdad. Tenía razón, y durante los siguientes meses, eso fue exactamente lo que hicimos. Cristina y yo empezamos a vernos más seguido. No solo en cumpleaños o fechas obligatorias, sino para tomar café, para platicar, para conocernos de verdad. Un día, mientras tomábamos café en su casa, me contó sobre su infancia desde su perspectiva. Y yo escuchaba, sin interrumpir, sin defender a mamá, solo escuchando. Recuerdo que una vez, cuando tenía 10 años, pinté un cuadro. Era de nuestra casa, con mamá en el jardín. Estaba tan orgullosa. Se lo mostré y ¿sabes qué me dijo? Los árboles no son de ese color, Cristina. Eso fue todo. Ningún «qué bonito», ningún «me encanta». Solo una corrección. ¿Y qué hiciste con el cuadro? Lo rompí y nunca volví a pintar. Me dolió escuchar eso. Me dolió imaginar a Cristina niña, rompiendo su arte porque mamá no supo ver su valor. Deberías volver a pintar, le dije. Me miró sorprendida. ¿A mi edad? ¿Por qué no? Nunca es tarde. Y entonces pasó algo hermoso. Cristina sonrió. Una sonrisa verdadera, completa. Tal vez lo haga. 2 semanas después, me invitó a su casa. Cuando llegué, había un caballete en su sala, y en el caballete, un lienzo con los primeros trazos de lo que parecía ser un jardín. Es el jardín de mamá, dijo Cristina, el que ella tenía cuando éramos niñas, con los girasoles que le encantaban.
Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Es hermoso, Cristina. Todavía no está terminado, pero lo estará. Me quedé viendo cómo pintaba. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, llenos de algo que no había visto en ella antes. Paz. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo sin dejar de pintar. Ahora que sé que mamá sabía que estaba siendo injusta, que sufría por ello, es más fácil perdonarla, porque no era maldad, era dolor. Sí, suspiré, era dolor, y nosotras heredamos ese dolor. Tú tratando de ser perfecta siempre. Yo tratando de probar que valía algo. Las dos viviendo para una mujer que ya no está. Pero ya no tenemos que hacerlo, dije. Podemos vivir para nosotras. Cristina dejó el pincel y me miró. ¿Sabes lo que me dijo mamá en el hospital, además de pedirme perdón? Negué con la cabeza. Me dijo, no desperdicies más tiempo en resentimientos. La vida es demasiado corta. Ama a tu hermana. Ella te ama aunque no lo sepas. Cerré los ojos. Mamá había tratado de arreglar las cosas al final. Con sus últimas fuerzas, había tratado de unirnos. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Pasaron los meses. Cristina terminó su cuadro del jardín de mamá. Era precioso, lleno de colores vivos, de girasoles enormes, de una alegría que no había estado en nuestra infancia, pero que ahora, de alguna forma, Cristina había encontrado. «Es para ti», me dijo cuando lo terminó. ¿Para mí? Sí, porque tú también necesitas recordar el jardín de mamá, pero no como era, como pudo haber sido si mamá hubiera sido diferente, como puede ser ahora para nosotras. Colgué el cuadro en mi sala, y cada vez que lo veía recordaba que no todo estaba perdido, que incluso las cosas rotas pueden crear algo hermoso. Mis hijos notaron el cambio. Notaron que ahora Cristina venía a las reuniones familiares y que nos sentábamos juntas, que nos reíamos juntas, que nos buscábamos. «¿Qué pasó con ustedes dos?», me preguntó mi hija Ana un día. «Están diferentes». «Nos encontramos», le dije. «Después de 60 años de ser hermanas, finalmente nos encontramos». Y era verdad, habíamos sido hermanas toda la vida, pero solo ahora estábamos siendo hermanas de verdad. Un día, Cristina me llamó emocionada. «Margarita, ¿adivina qué? ¿Qué pasó? Mónica va a tener un bebé. Voy a ser abuela otra vez». Me emocioné con ella. Hablamos durante 1 hora sobre el embarazo, sobre los preparativos, sobre cómo Mónica estaba feliz y asustada al mismo tiempo. Y entonces Cristina me dijo algo que me quedó grabado en el corazón. Le dije a Mónica sobre las cartas de mamá, sobre el diario, y le dije que no voy a repetir los errores de mamá, que voy a amar a este bebé sin condiciones, sin comparaciones, sin expectativas imposibles. «Vas a ser una abuela maravillosa», le dije. «Y tú vas a ser una tía abuela increíble, porque ya lo eres con tus nietos». Cuando nació el bebé de Mónica, Cristina me llamó desde el hospital. Lloraba de felicidad. «Es una niña, Margarita. Es perfecta. ¿Cómo se va a llamar?». Hubo un silencio, y luego Cristina dijo, «Patricia, como nuestra hermanita, como la bebé que mamá perdió». Se me hizo un nudo en la garganta. Es un nombre hermoso. Mónica dice que es una forma de honrar a mamá, de recordar que el amor puede sobrevivir incluso al dolor más grande. Ese día, sentada en mi sala con el cuadro del jardín frente a mí, comprendí que habíamos cerrado un círculo. Una nueva Patricia llegaba al mundo. Pero esta Patricia iba a crecer en una familia que había aprendido de los errores del pasado, que había aprendido que el amor sin expresión es como un jardín sin agua. Puede existir, pero nunca florecerá. Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. No, eso no es cierto. Mi mundo no se derrumbó. Mi mundo se reconstruyó, diferente, más honesto, más real. Cristina y yo hemos tenido 5 años más desde que encontré el diario de mamá. 5 años de tomar café juntas, de reír, de llorar, de contar historias de nuestra infancia que antes dolían demasiado para compartir. 5 años de ser hermanas. El año pasado, para mi cumpleaños 72, Cristina me regaló algo que me hizo llorar.
Era un álbum de fotos, pero no un álbum normal. Era un álbum lleno de fotos nuevas, fotos de nosotras dos, tomadas durante estos 5 años. Nosotras en el parque, nosotras tomando café, nosotras abrazadas, nosotras riendo, nosotras siendo hermanas. Para reemplazar todas las fotos donde no estábamos juntas, me dijo. Y en la última página del álbum había puesto una foto vieja de mamá, una que yo nunca había visto. En la foto, mamá era joven, tal vez de 30 años. Sostenía a 2 niñas en sus brazos, a Cristina y a mí, y nos abrazaba a las 2. Su cara mostraba cansancio, pero también amor. Un amor imperfecto, tal vez. Un amor herido, pero amor al fin. Y debajo de la foto, Cristina había escrito con su letra elegante: «Mamá nos amó como pudo. Nosotras podemos amarnos mejor». Tenía razón. Mamá nos amó como pudo, con sus heridas, sus miedos, sus limitaciones, nos amó desde su dolor. Pero nosotras podíamos amarnos mejor, y lo estábamos haciendo. A veces, cuando estoy sola, pienso en ese día en que escuché a Cristina decir: «Mamá siempre la quiso más a ella». Y me doy cuenta de que esa frase, que tanto dolor me causó, fue el inicio de la sanación más grande de mi vida, porque me obligó a buscar la verdad. Me obligó a ver más allá de mis propias percepciones. Me obligó a entender que el amor es complejo, que las familias son complejas, que las madres son humanas con sus propias heridas y traumas. Y me dio a mi hermana. Realmente me la dio, después de 60 años de estar juntas pero separadas, pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Hace 3 meses, Cristina se enfermó. Una infección que parecía simple pero se complicó. Estuvo en el hospital 2 semanas. Yo iba todos los días. Me sentaba junto a su cama y le leía. Le leía las cartas de mamá que ella guardaba en su mesa de noche. Le leía cuentos. Le leía lo que fuera que la hiciera sonreír. Una tarde, mientras yo le leía, Cristina tomó mi mano. «Margarita, si yo me muero, no digas eso. Déjame hablar. Si yo me muero, quiero que sepas algo. Estos últimos 5 años han sido los mejores años de mi vida. No por los viajes o los logros o las cosas materiales, sino porque finalmente tuve una hermana. Cristina, siempre te tuve, pero no te tenía de verdad, y ahora sí. Y si me muero mañana, me voy en paz porque sé que fui amada. Por ti, por mis hijos, por mis nietos, y hasta por mamá, aunque ella no supiera cómo demostrarlo. No te vas a morir. Tal vez no ahora, pero algún día. Y cuando ese día llegue, quiero que recuerdes esto. No desperdicies tiempo en culpas o resentimientos. La vida es demasiado corta. Mamá lo aprendió demasiado tarde. Nosotras lo aprendimos a tiempo. Enseña eso a nuestros hijos, a nuestros nietos. Enséñales a amarse bien, a tiempo». Lloré ahí, sosteniendo su mano en ese cuarto de hospital que olía a desinfectante y a flores marchitas. «Te prometo que lo haré». Cristina se recuperó. Salió del hospital más delgada, más frágil, pero viva. Y cuando llegó a su casa, lo primero que hizo fue llamarme. «Ven, quiero pintar contigo. Yo no sé pintar. No importa, yo te enseño». Y ahí estábamos, 2 hermanas viejas, una de 69 y otra de 67, sentadas frente a lienzos en blanco, tratando de pintar girasoles. Los míos quedaron chueco. Los de Cristina eran hermosos, pero nos reímos tanto que nos dolió el estómago. «Mamá estaría orgullosa», dijo Cristina. «¿De nuestros girasoles? No, de nosotras, de que finalmente aprendimos a ser hermanas». Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. La semana pasada, Cristina me invitó a su casa para tomar café, como hacemos todos los jueves. Pero cuando llegué, vi que había más gente. Estaban sus hijos, mis hijos, los nietos de ambas. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es una reunión familiar», dijo Cristina, «pero no una reunión normal. Siéntate». Me senté, confundida. Cristina se paró frente a todos. «Los reuní a todos aquí porque quiero contarles una historia.
la historia de dos hermanas que pasaron la mayor parte de sus vidas sin conocerse realmente. La historia de una madre que amó, pero no supo cómo demostrarlo. La historia de dolor, de pérdida, pero también de sanación. Y ahí, frente a nuestros hijos y nietos, Cristina contó todo. Contó sobre el resentimiento que había cargado durante décadas. Contó sobre el diario de mamá. Contó sobre las cartas nunca enviadas. Contó sobre cómo dos hermanas viejas finalmente se encontraron. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Entonces me miró. «Margarita, ven aquí». Me paré y caminé hacia ella. Me tomó de las manos frente a todos. «Quiero que todos vean esto. Quiero que todos sean testigos. Margarita, tú eres mi hermana, no solo por sangre, sino por elección. Elijo amarte. Elijo perdonar el pasado. Elijo construir un futuro donde nuestros hijos y nietos no repitan nuestros errores». Nos abrazamos, y era un abrazo lleno de 60 años de historia, de dolor superado, de amor encontrado. Nuestros hijos y nietos se acercaron y nos rodearon, creando un círculo de brazos y amor. Y en ese momento sentí la presencia de mamá, no de manera literal, sino en mi corazón, y supe que ella estaría sonriendo, tal vez llorando también, pero sobre todo, estaría en paz sabiendo que sus hijas finalmente habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. Jamás sospeché que detrás de todo aquello, después de la reunión, cuando todos se habían ido, Cristina y yo nos quedamos sentadas en su terraza, viendo cómo el sol se ponía. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», dijo Cristina. «¿Qué? Que pasamos toda nuestra vida pensando que éramos completamente diferentes. Tú la perfecta, yo la rebelde. Pero en el fondo, las dos solo queríamos lo mismo. ¿Qué queríamos? Ser vistas, ser amadas, ser suficientes». Tenía razón. Debajo de todas las diferencias, debajo de todos los resentimientos, las dos solo éramos niñas que querían el amor de su madre. Y cuando no lo conseguimos de la forma que necesitábamos, creamos vidas enteras tratando de llenar ese vacío. Yo llenándolo con perfección, Cristina llenándolo con rebeldía, pero ninguna de las dos formas funcionó realmente, porque lo que necesitábamos no era ser perfectas o rebeldes, era ser amadas como éramos. «Mamá nos amó», dije. «A su manera rota, nos amó. Lo sé, y yo la he perdonado, completamente, porque si no la perdono, sigo cargando ese dolor, y ya no quiero cargarlo más. Yo tampoco». Nos quedamos en silencio, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y rosa. «Cristina, ¿alguna vez te arrepientes de algo?» «De muchas cosas, pero sobre todo me arrepiento del tiempo perdido, de todos los años en que pudimos ser amigas y no lo fuimos. Todavía tenemos tiempo». «Sí, y voy a aprovecharlo, cada minuto». En ese silencio comprendí una verdad demoledora. El tiempo no regresa. Los años perdidos no se recuperan, pero los años que quedan, esos sí se pueden vivir diferente. Durante toda mi vida, me definí por ser la hija buena, la hermana perfecta, la esposa ideal, la madre ejemplar. Pero nunca me pregunté quién era yo más allá de esos roles, y Cristina, durante toda su vida, se definió por ser lo opuesto a mí, la rebelde, la problemática, la decepción. Pero ninguna de las dos era realmente esa persona. Éramos solo dos mujeres tratando de sobrevivir a una infancia dolorosa de la única forma que sabíamos. Ahora, en nuestra vejez, finalmente podíamos ser nosotras mismas, sin las máscaras, sin los roles. Solo dos hermanas que se habían encontrado al final del camino. Y era suficiente, más que suficiente, era hermoso. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. «Hace 2 días, Cristina y yo fuimos al cementerio, al panteón donde está enterrada mamá. Hacía años que no íbamos juntas, siempre íbamos separadas, cada una en sus propias fechas, pero ese día fuimos juntas, llevamos flores, girasoles, como los que mamá amaba. Nos paramos frente a su tumba. La lápida decía: María Elena Torres de García, Madre amada, descansa en paz». Cristina puso su mano sobre la piedra fría. «Hola, mamá»,
dijo. Su voz temblaba. Vine con Margarita. Vinimos juntas, como debimos haber venido siempre. Yo también puse mi mano sobre la lápida. Mamá, queremos que sepas algo, continué. Te perdonamos. A las dos nos costó trabajo entenderte, entender por qué hiciste lo que hiciste. Pero ahora lo entendemos y te perdonamos. Cristina habló de nuevo. Y queremos que sepas que estamos bien. Somos hermanas de verdad ahora. Ya no hay resentimientos, ya no hay dolor, solo hay amor. Las lágrimas corrían por nuestras caras, pero eran lágrimas de liberación, de perdón, de paz. Gracias por darnos la vida, mamá, dije. Gracias por amarnos como pudiste. Y gracias por darnos la una a la otra. Nos quedamos ahí durante un largo rato, nuestras manos sobre la tumba de mamá, nuestros corazones finalmente en paz. Cuando nos íbamos, Cristina se volteó una última vez. Descansa, mamá. Tus hijas están bien. Finalmente están bien. Y en ese momento sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Un peso que había cargado durante 67 años sin saber siquiera que estaba ahí. El peso de tratar de ser perfecta. El peso de ser la hija favorita. El peso de vivir para las expectativas de otros. Todo se fue. Y lo que quedó era yo. Solo yo. Margarita. No la hija perfecta. No la hermana ideal. Solo Margarita. Una mujer de 67 años que finalmente se había permitido ser humana. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Anoche, Cristina me llamó tarde. Eran casi las 11 de la noche. «Margarita, ¿estás despierta?» «Sí. ¿Qué pasa?» «Nada malo. Solo...» No podía dormir y pensaba en ti. ¿En mí? Sí. Pensaba en cómo hubiera sido nuestra vida si hubiéramos sido amigas desde niñas, si mamá nos hubiera criado diferente, si no hubiéramos perdido todos esos años. Mi corazón se apretó. Yo también pienso en eso a veces. Pero ¿sabes qué, Margarita? Aunque hubiera sido bueno, no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque el dolor nos enseñó. Nos hizo más compasivas, más comprensivas. Y ahora, cuando estamos juntas, valoramos cada momento porque sabemos lo que es estar separadas. Tenía razón. El dolor había sido nuestro maestro, y aunque la lección fue dura, fue valiosa. Te quiero, Cristina. Gracias por llamar. Yo también te quiero, hermana. Duerme bien. Colgué el teléfono y me quedé ahí, en la oscuridad de mi recámara, sonriendo. Hermana. Me había llamado hermana, y en esa palabra simple había un mundo de amor, de perdón, de promesa. Mañana voy a ir a casa de Cristina. Vamos a pintar juntas otra vez. Vamos a tomar café. Vamos a platicar sobre nuestros nietos, sobre la vida, sobre las pequeñas cosas que hacen que el día valga la pena. Y tal vez, solo tal vez, vamos a platicar también sobre mamá. No con dolor, sino con comprensión, con amor, con gratitud por lo que nos dio, incluso si no fue perfecto, porque nada es perfecto. Las familias no son perfectas, las madres no son perfectas, las hermanas no son perfectas, pero el amor puede ser suficiente. Si lo dejamos, si lo permitimos, si lo elegimos, y ahí fue cuando todo cobró sentido. Durante toda mi vida busqué el sentido de las cosas. Busqué entender por qué mamá era como era, por qué Cristina me guardaba rencor, por qué yo sentía que nunca podía fallar. Y ahora, a mis 67 años, finalmente entendía. No había un gran secreto, no había una respuesta mágica. Solo había personas rotas tratando de amar con pedazos de corazón. Solo había madres haciendo lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Solo había hermanas tratando de encontrar su lugar en un mundo que no siempre las entendía. Y al final, lo único que importaba era esto: elegir el amor, elegir el perdón, elegir la conexión. Mamá eligió el amor, aunque no supiera cómo expresarlo bien. Cristina eligió el amor, aunque le tomó 60 años perdonar. Y yo elegí el amor, soltando la necesidad de ser perfecta para simplemente ser real. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre.
No fue un descubrimiento externo, fue interno. Descubrí que podía ser feliz sin ser perfecta. Descubrí que podía ser amada sin ser impecable. Descubrí que las relaciones más valiosas son aquellas que sobreviven a la imperfección. Descubrí que nunca es tarde para sanar, para perdonar, para comenzar de nuevo. Descubrí que mi hermana, esa mujer que había envidiado mi lugar como hija favorita, era en realidad la persona que mejor me entendía, porque ella también había crecido con la misma madre, en la misma casa, con los mismos dolores, aunque experimentados de forma diferente. Descubrí que el legado de mamá no era el dolor que nos causó, sino las lecciones que aprendimos de ese dolor. Y descubrí, sobre todo, que el amor es más fuerte que el resentimiento. Siempre. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Las palabras de mamá en sus cartas. Te amo aunque no supe demostrarlo. Las palabras de Cristina en el hospital. Estos últimos 5 años han sido los mejores de mi vida. Las palabras que me dije a mí misma frente al espejo esta mañana. No tengo que ser perfecta. Solo tengo que ser yo. Todas esas palabras se entretejieron en mi corazón, creando una verdad nueva. Una verdad que me liberó. Una verdad que me sanó. Una verdad que me dio de regreso a mi hermana. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, gracias por acompañarme en este dolor y en esta sanación. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Me llamo Margarita Torres de Mendoza. Tengo 67 años. Y esta es mi historia de cómo escuché a mi hermana decir que mamá me quería más. Y cómo esa frase dolorosa se convirtió en el principio de la sanación más hermosa de mi vida. Hoy, cuando miro atrás, no veo tiempo perdido. Veo lecciones aprendidas. No veo dolor desperdiciado. Veo fuerza ganada. No veo una familia rota. Veo una familia que aprendió a sanarse. Si tú, que me escuchas, también cargas un dolor antiguo con tu familia, quiero decirte algo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para hablar, para perdonar, para intentar entender, para elegir el amor por encima del orgullo. La vida es corta, demasiado corta para desperdiciarla en resentimientos que solo nos envenenan por dentro. Mamá lo aprendió demasiado tarde. Cristina y yo lo aprendimos a tiempo. Que tú también lo aprendas, mi querida amiga. Que tú también encuentres la paz que yo encontré. Y que nunca, nunca olvides que mereces ser amada. No por lo que haces, no por lo perfecta que eres, sino simplemente por quién eres. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje y que encuentres en tu propio corazón la misma paz que yo finalmente encontré en el mío. Asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias.